noches, bienvenidos a un nuevo programa de Local. Y esta noche el tema que nos convoca es analizar el mercado de trabajo. Para ello hemos invitado representantes gremiales de distintos sectores que nos van a ayudar a interpretar qué es lo que está pasando en el mercado laboral en nuestra ciudad. Con ello vamos a estar luego de los siguientes auspicios. Buenas noches, Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches y como decías en la presentación, el mercado laboral es el tema del día de hoy. Vamos a estar analizando cómo se está comportando el mercado de trabajo en nuestra ciudad, en la región, en este contexto de crisis. ¿Cuál es la situación de la desocupación? ¿Se están generando nuevos puestos de empleo? ¿Se retienen desde el sector empresario los mismos? Bueno, ¿cuál es la situación? Ya comenzamos a analizar en este bloque que hemos invitado a Walter Ábalos, quien es secretario general de ATE, y Juan Paglialunga, el secretario general del CEP. Muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, gracias por la presencia. Y bueno, el programa hoy hemos hecho un par de bloques, un bloque con los representantes del gremial del sector público, que serían ustedes, y luego van a estar acompañándolos del gremio del sector privado. Y quisiera que nos contaran cuál es la realidad que se está viviendo en los distintos gremios que representan al sector público. Porque por ahí también hay una diferencia entre el sector privado y el sector público. Quizás hay hasta una pequeña competencia hoy, ¿no? Mirá, nosotros por suerte, creo que el compañero va a coincidir conmigo, nosotros desde el CEP hemos logrado un batacazo, a pesar de que éramos muy criticados a principios de año cuando hicimos el acuerdo salarial, pero si bien la cláusula gatillo nos sirvió hasta octubre del año pasado, donde ya el gobierno abrió un poco los brazos porque habíamos superado el 40% de aumento, pero no era culpa nuestra, era culpa de la inflación. Y también logramos pasar a casi 5.000 compañeros a planta permanente con la seguridad que eso trae, ¿no? Pero eso no los invalida para ver la tremenda realidad que están pasando compañeros de muchos otros sectores, tanto del privado, de los metalúrgicos, de los mecánicos, de comercio, donde en menos de 6 meses se han perdido más de 1.000 puestos de trabajo acá en el propio Río Cuarto. Y eso duele, duele muchísimo porque duele también ver el constante aumento de la canasta familiar, donde se va haciendo casi imposible llegar, dado que, y a usted no se los voy a contar, yo siempre pienso en los compañeros más humildes, con varios niños que necesitan hoy entre 150 pesos más, simplemente para un solo ítem, que la leche, que es sagrada para los niños, para el crecimiento y demás. Si a eso lo traducimos, que los sueldos promedio están en 17, 18 mil pesos, que nada más que un solo ítem te lleve entre 3.000 y 4.000 pesos mensuales, nada más que en leche, una varillita de pan vale 25 pesos. Estamos atosigados por un gobierno ineficaz, mentiroso, y que aseguraba que todo iba a estar mejor, que el cambio era lo único posible, y hemos tenido un cambio, pero para atrás. ¿El análisis que hacen ustedes, Walter? Para nosotros, en primer medida, obviamente nosotros entendíamos que este gobierno vino a hacer lo que está haciendo. Nosotros no coincidimos con el planteo de que hay errores. Esto es algo que nosotros queremos poner en debate, porque decir que el gobierno se equivoca, el gobierno nacional, en materia económica sería como decir que, bueno, que en algún momento puede ratificar su rumbo y acomodarlo, y la economía se va a acomodar, y para nosotros no hay errores. Ellos están haciendo lo que vinieron a hacer, que fue trasladar los costos al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, y las empresas multinacionales tienen grandes ganancias. Entonces, mientras ellos no pierdan $1, para nosotros, digo ellos, cuando me refiero a ellos, son los grupos económicos que son socios del presidente, hasta que ellos no pierdan $1, para nosotros el rumbo económico que están tomando es el que ellos querían, que obviamente perjudica a la gran mayoría y sobre todo a lo que vivimos de nuestro salario. Después, con respecto a los trabajadores estatales,
tanto ya sea a nivel nacional, provincial, nosotros también tenemos municipalidades. Para nosotros, a nivel nacional, lo que ha hecho este gobierno es tremendo en materia de infraestructura y estructura de los organismos y empresas del Estado, en donde prácticamente son los trabajadores los que llevan los proyectos, por ejemplo, en fabricaciones militares, los compañeros de minería de Río Turbio, Astilleros Río Santiago, son los propios trabajadores nosotros los que llevamos propuestas de producción, cuando tendría que ser el gobierno nacional el que lo haga, o por lo menos los ministros, que bueno, en este caso ya los ministerios han desaparecido, pero nosotros lo que vemos es un gran desguace del Estado, en donde entendemos que este gobierno está tratando de llevar el Estado a la mínima expresión, y al llevar el Estado a la mínima expresión, nosotros lo que decimos es que no se trata únicamente de puestos de trabajo esto, porque no es que si bien se ha perdido miles de puestos de trabajo en el Estado, ya sea en organismos nacionales y demás, en realidad también estamos hablando de derechos, porque nosotros entendemos que los trabajadores del Estado somos el nexo entre la ciudadanía y sus derechos. Si los derechos se le garantizan a la gente es porque hay trabajadores del Estado que los están garantizando, y eso cada vez lo vemos más coartado cuando vemos que los presupuestos son más chicos, nos quitan herramientas, sin ir más lejos nuestro organismo en el SENASA, nosotros venimos de denunciar una persecución a la oficina local nuestra, a los compañeros de la oficina local, de la oficina general de esa, en donde se le ha quitado todas las herramientas para trabajar, y eso significa no solamente que no se realizan las tareas, sino también a nivel sanitario un impacto social muy fuerte. Y todo esto es lo que nosotros entendemos que el gobierno es lo que vino a hacer, porque al llevar el Estado a la mínima expresión, lo que hace es exigir o prácticamente empujar a la gente a que avance hacia el sector privado. Cuando no puede comprar la vacuna, la tiene que comprar en el sector privado. Cuando no puede adquirir lo que sea, tiene que ir al sector privado. Entonces, ante esto nosotros queremos dejar en claro que para nosotros no hay errores económicos, sino que están haciendo lo que vinieron a hacer, que es una devaluación y un ajuste feroz, y trasladar todos los costos a la gente. Por eso hoy pagamos la luz más cara, pagamos el gas más caro y demás, y ellos obviamente con grandes rentabilidades. Esto que me refería yo al comienzo como una brecha quizás entre los empleados del sector público y los empleados del sector privado, ¿ustedes sienten que se está haciendo una pequeña brecha? Hoy está ¿Brecha de en qué moda sentido? la palabra grieta, y como que la estabilidad que tiene el empleo público frente a la inestabilidad cada vez que lo caracteriza más, y deterioro e informalidad que se da mucho más en el sector privado. Bueno, eso quizá era con anterioridad a este gobierno. Hoy eso trabajar en el sector público no es sinónimo de estabilidad como sí lo era antes. Nosotros, esto que vos marcás del sector privado, coincidimos, el sector privado fue históricamente así, la estabilidad siempre fue muy precaria, inclusive estando en planta permanente en el sector privado te indemnizan y te vas a tu casa. En el Estado no es tan así, pero sí nos hemos encontrado con un Estado precarizado, donde la gran mayoría de los compañeros, ya sea en el ámbito nacional, provincial y municipal, son precarizados, son contratados y demás, y esto ha hecho que la estabilidad se esté perdiendo poco a poco. Sin ir más lejos, en fabricaciones militares de Río Tercero, prácticamente el 90% de los compañeros son contratados, lo cual esto lleva a dos grandes riesgos. Uno, a que se pierdan todos esos puestos de trabajo si la decisión política de este gobierno así lo quiere, y otra, el cierre directamente de la fábrica, como ya pasó en Azul, en provincia de Buenos Aires, que cerró la fábrica militar. La fábrica militar cierra porque el 90% de los compañeros eran precarizados, y el 10% restante estaba un número para jubilarse, y el resto quedó en planta permanente, pero un número reducido, quedó el 3% de los trabajadores dentro de la fábrica, lo cual no están haciendo únicamente tarea administrativa, la fábrica está literalmente cerrada. Entonces, en el Estado había sí alguna vez estabilidad laboral, pero eso se está perdiendo progresivamente al no haber cupos de planta permanente. Juan, la situación de los trabajadores estatales en la provincia de Córdoba, uno de ellos, y ustedes lo han hecho referencia en varias oportunidades, en el hospital, ¿es el punto más crítico que hay hoy en día? Y es uno de los tantos puntos críticos. No te olvides que yo siempre te lo reconozco, una de las pocas batallas que ha perdido el CEP es la representación, por ejemplo, de las auxiliares de escuela, chicas que tienen 12, 14 años de trabajar en negro en el
peor de la precariedad, sin mutual, sin vacaciones, sin medio aguinaldo, y sin en cambio con la ley federal de limpieza de escuela, bla, 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 nos la sacaron de nuestro ámbito y nos quedamos con las manos atadas, y es totalmente injusto. Hoy la pasan con prepotencia, de prepo te diría, a empresas privadas que no le dan ninguna garantía de continuidad y con salarios sumamente bajos. En cuanto a lo demás, coincidimos acá con el compañero, esta precariedad no es una cosa de un invento o porque convenga comercialmente. Esto es todo un plan muy bien desarrollado donde se busca atacar los 3 pilares que hicieron grande esta nación: educación, salud pública y las universidades. Vamos a marcar una pausa, ya regresamos a la primera pausa y luego seguimos analizando el mercado laboral en Río Cuarto. Estamos con nuestros invitados analizando el mercado de trabajo local y estábamos hablando de la informalidad con Walter y Juan. Ustedes también desde su gremio observan ese avance de informalidad, del monotributarismo, del contrato, el deterioro, la precarización laboral. Es cierto, sobre todo en los ámbitos donde se desarrolla más la política. Voy a ser muy claro, el centro cívico, donde han inventado distintos tipos de figuras para justificar el trabajo en negro, como son los pasantes, los becarios y demás, que ganan 4.000 y pico de pesos y tienen que ir a tocar el tambor a todos los actos políticos también, no solo trabajar y cumplir horarios. Eso indudablemente es precariedad, la mire por donde la mire, es precariedad. Y lo mismo está sucediendo en el hospital, donde, como te comentaba en off reciente, es vergonzoso tener camilleros monotributistas, médicos pediatras monotributistas, como si la provincia no tuviera, la salud pública provincial no tuviera capacidad para brindarle un buen trabajo, un trabajo con aporte, un trabajo con descanso, así es exigencia, y se juega con la desesperación de la gente, lamentablemente muchas veces, ¿no? ¿Y eso es objetivo de ustedes? Totalmente, ¿Cómo continuamente tratan de estamos en esa combatirlo pelea. eso? Totalmente estamos siempre en esa pelea. Lo que pasa es que no es fácil. El compañero de ATE te lo resumió muy bien recién. Es muy distinto trabajar con Don Pérez, dueño de una empresa, que ir a pelear con el gobernador o el intendente de la ciudad. En el caso de ATE, ¿se da esta situación de precarización laboral en el ámbito nacional, donde tiene mayor injerencia? Sí, no, en el ámbito nacional, como te decía, salvo en algunos organismos clave, como puede ser PAMI, ANSES y alguno más, el resto de los organismos tiene un alto nivel de precarización laboral. Y con este último presupuesto del 2019 no solamente, o sea, hubo precarización laboral, sino también despidos, que eso es lo que nosotros denunciamos, que los presupuestos que se han otorgado para los organismos del Estado y las empresas del Estado para el 2019 son insuficientes para realizar las tareas y también para poder contemplar todos los contratos, por eso hubo despidos. Para nosotros esta situación no es una casualidad, no es que la precarización laboral existe porque únicamente el gobierno quiere bajar los costos de renta, porque algunos contratos salen exactamente lo mismo que un planta permanente, lo único que no genera la antigüedad. Ahora, para nosotros, la precarización laboral apunta directamente a la desmovilización. Cuando los compañeros en alguna época pertenecían toda planta permanente y demás, había un alto nivel de sindicalización entre las compañeras y los compañeros. Hoy, al haber tanta precarización, obviamente, primero el compañero o la compañera cuida su puesto de trabajo y afiliarse a sindicatos como ATE, muchas veces significa ya tener el mote y tener en contra a tu patrona, a la patronal o a tu jefe directo. Entonces, y al ser precarizado, obviamente hace que también reduzca la fuerza de las organizaciones sindicales dentro de los organismos del Estado, que nosotros entendemos que la precarización apunta obviamente también a disciplinar a los trabajadores, porque nosotros sabemos que un trabajador con garantías de estabilidad laboral va a pelear por sus derechos distinto que un trabajador que sabe que a fin de mes quizá le tengan que renovar el contrato. Ustedes en los últimos días hemos escuchado la noticia que la justicia
la obliga a EPEC, a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, a llamar a concurso para cumplir con el cupo de discapacitados dentro del plantel laboral, cosa que me imagino ustedes también con ese tema deben cumplir un rol importante, que toman acciones, toman medidas. Sí, es que si está la ley es para cumplirla. Pero y se eso cumplen todos es los una ley y hay que cumplir. Y por ahí hay yo te diría, que me perdone el término, al que le quepa el sayo que se lo ponga, ¿no? Que son retrógrados. Hay gente que cree que porque tiene algún pequeño retraso mental o físico, no dan buena imagen, no son buenos prestadores públicos. En cambio, si la ley está, hay que cumplirla. Sí. Para nosotros, en ese marco, todavía falta avanzar muchísimo en lo que es la inclusión dentro del ámbito laboral para las personas con discapacidad. Y no solamente eso, sino hoy nosotros desde ATE planteamos justamente lo del cupo laboral, pero también planteamos un nuevo paradigma que se está dando, un debate que hoy están llevando adelante el movimiento feminista y de mujeres, que es también la licencia por violencia de género, que no está otorgada en todos los organismos y que significa, que no es un dato menor, que las compañeras hoy mayormente sacan licencia por carpeta psiquiátrica, que es uno de los modos de salir cuando sufren violencia laboral, violencia de género. Familiar. Pero eso también después le repercute en su legajo y en su vida personal en muchos sentidos. Por ejemplo, a la hora de disputar quizá la tenencia de sus hijos, si tuvo carpeta psiquiátrica, eso puede llegar a ser usado en contra de la compañera. Entonces, nosotros no solamente planteamos lo del cupo por discapacidad, sino también el tema de la violencia de género. Pero vemos ante este gobierno un gran retroceso en derechos. Nosotros entendemos que se ponen en debate ciertas cosas, pero que después no se aplican. Por eso también una de las cuestiones que más nos preocupa a la hora de discutir derechos es si se quiere, una postura muy fuerte ya. Digo, al principio era, si se quiere, sugerencia y demás, pero a esta altura ya es una postura muy fuerte del FMI, que el FMI nosotros sabemos que es el que está digitando todo lo que está haciendo el gobierno nacional. Es una receta del FMI, no se le cae a nadie, todo el mundo lo sabe, que van a la Embajada de Estados Unidos a pedir recomendaciones. Uno de ellos es ir aplicando progresivamente la reforma laboral. Esto es lo que verdaderamente nos preocupa, es que siendo quizás el último año de mandato de Mauricio Macri, uno no lo sabe, quieran avanzar en una reforma laboral que nosotros entendemos que va a significar un retroceso de 60 años en derechos, lo cual es gravísimo y es algo que no se está poniendo en debate quizá en los grandes medios de comunicación. Hoy se discuten otro tipo de cosas que obviamente nosotros entendemos que hacen que tratan de blindarle, si se quiere de alguna manera, la imagen a Mauricio Macri. Nosotros en este sentido entendemos que estas cuestiones de inclusión, como son los cupos por discapacidad y violencia de género, se van a poder mantener siempre y cuando no haya una avanzada de la reforma laboral que implicaría un retroceso carnal en derechos. Bueno, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por venir. Se van a llevar un presente, un Malbec de Supermercado San. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias Muchas gracias. por dejarnos decir nuestra verdad, ¿no? Al contrario, gracias. La pausa. Ya regresamos con otros invitados. Seguimos en De Local, nuevos invitados, pero seguimos con el mismo tema, analizando el mercado de trabajo. Y en este bloque vamos a estar dialogando con José Luis Oberto, quien es el secretario general de AGEC y el titular de la CGT, la Confederación General de Trabajo Regional Río Cuarto, Ricardo Magallanes. Buenas noches y muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. Igualmente. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, buenas yo noches. quisiera comenzar con José, que de alguna manera representa el sector que concentra la mayor actividad económica de nuestra ciudad, ¿no es cierto?, que es el empleo de comercio. ¿Y qué realidad están viviendo en estos momentos? A pesar de que me la imagino, pero sería bueno para avanzar. La realidad lamentable, o sea, nosotros desde el año pasado a lo que va de este año hemos perdido 1000 puestos de trabajo en el comercio, lo cual son 1000 familias que no tienen posibilidad de volver a reinsertarse en el mercado laboral. Esto, lógicamente, al caerse el poder adquisitivo, al caerse el consumo,
ha hecho de que muchas empresas se achicaran y otras, muchas, cerraran, que esto es lo lamentable, y en un sistema económico que no vemos de que pueda cambiar. O sea, nosotros decimos, después de medir en estos 3 años y pico, un 300% de aumento del dólar que pulverizó el salario, más allá de los aumentos que pudiéramos conseguir, que están en el orden entre el 120 y el 140%, en el mismo periodo, o sea que el dólar aumentó el doble, o sea que el salario quedó a la mitad. Aumento desmedido de los servicios, o sea, mucha plata de los bolsillos de la gente y de las empresas pasaron a los servicios, o sea, hubo un destino totalmente diferente. En lugar de ir al consumo se fueron los servicios, el gas el 2000%, la luz 1200, 1300%. Entonces, no hay sistema que aguante. O sea, se enfrió la economía y la inflación no se pudo bajar. Entonces, vemos de que, y lamentablemente desde el movimiento obrero lo veníamos diciendo, que esto podía llegar a suceder, porque esta película la hemos visto, estos modelos en el cual las cosas aumentan en forma de desmedida y se enfría la economía, y se toma deuda para, lógicamente, financiar solamente la bicicleta financiera, ¿no? O sea, esto, ¿quién va a poner plata excedente en producir industria en Río Cuarto, que la han declarado la capital agroindustrial? ¿Quién va a poner plata si no le conviene? O sea, hoy pone una industria, no sabe si al año la tiene que cerrar, entonces la pone seguramente en el banco, la ponen en muchos otros circuitos financieros que le dan mucha ganancia al lado de lo que puede ser un capital en la industria. Creo que este modelo, vuelvo a repetir, o sea, estamos en tiempos electorales y creo que hay que pensar mucho y pedirle a los políticos que van a presentar propuestas que realmente presenten propuestas para cambiar este modelo, ¿no? Ricardo, ¿qué análisis se hace de la CGT de Río Cuarto, al margen de lo que hacía referencia José sobre el comercio, que es una de las ramas más importantes que tiene la ciudad? ¿Todos los gremios están prácticamente en la misma situación? Bueno, a ver, en realidad hay sectores que están mucho más perjudicados, que son los referentes a la industria, ¿no? Los gremios que están destinados a la producción son los que más están sufriendo las consecuencias de este tipo de políticas que se están llevando a cabo. Y sobre todo en Río Cuarto, donde nosotros veníamos hablando y diciendo desde hace mucho tiempo, ¿cierto?, que al menos pensábamos en una ciudad con industria, no una ciudad siquiera industrial, sino una ciudad con pequeña industria. Y por allá, yo le estoy hablando de 3 o 4 años atrás, estábamos diciendo, y se había hecho un análisis a través del Consejo Social y Económico, donde decimos, no puede ser que en Río Cuarto solo se manufacture el 6% de lo que produce la ciudad, que era la ciudad que menos producía en todo el país, ¿cierto? Ya que ninguna ciudad en aquel momento manufacturaba menos del 19% de lo que estaba produciendo. En este caso, Río Cuarto solo producía el 6% manufacturaba solo el 6% de su producción, y se llegó un poco a un nivel más alto que llegaba al 10% cuando se sumaba el Gran Río Cuarto, incluso localidades mucho más pequeñas que Río Cuarto. Si a eso le sumamos lo que está pasando en este momento, desde hace más de 3 años ya, creo que si alguien hace el análisis desde el punto de vista de ciudad y sobre todo en nuestras políticas de industria de la ciudad, tiene que alarmarse, ¿no? Porque en este momento desea estar muy por debajo de eso y se han perdido en realidad muchísimos puestos de trabajos que en realidad son minoría en lo que ha perdido comercio, porque es lo más fuerte que tenemos, pero que lo que hace en la industria es alarmante lo que se ha perdido. Eso debería haber una visión y una óptica mucho más fija en ver qué hacemos con esta situación en nuestra ciudad, porque cada vez se agrava más, y lo decíamos en aquel momento. Esto produce ciertas consecuencias, ¿cierto? Cuando una ciudad no tiene industria, normalmente lo absorbe el Estado cuando viene una crisis y lo absorbe el Estado. Y en aquel momento decíamos,
Cuando venga una crisis, Río Cuarto no está preparada porque precisamente Río Cuarto tiene solo trabajadores de comercio y del Estado. Prácticamente la mayoría de los trabajadores de la ciudad son del Estado, ¿no? Provincial, nacional o municipal, contra pequeña cantidad de trabajadores de la industria. Y bueno, y en este momento eso ha colapsado, es decir, esto estaba visto así, por lo cual nosotros tenemos una honda preocupación, sobre todo en cuanto a las políticas que se están llevando a cabo, que están realmente devastando a la industria nacional y a la producción nacional. Nosotros creemos que se debe trabajar rápidamente, nosotros como movimiento obrero y todo lo venimos diciendo, esto hay una sola solución y es política. Más allá de alguna visión en lo que tenemos, a lo que viene y demás, creemos que, y lo hemos dicho en otra oportunidad, y sobre todo lo digo en forma personal, creemos que estas políticas son de forma ideológica. Es decir, cuando nosotros nos dicen, mire, pero esto, y nosotros decíamos antes de esto lo que le iba a ocurrir, porque entendíamos que ideológicamente este tipo de política favorecía a un porcentaje ínfimo de la sociedad, que en definitiva ha sido así, ¿cierto? Son los que crearon la bicicleta financiera para sacar rápidamente, según ellos, lo que habían perdido a lo mejor con otro gobierno, como ellos llamaban, más populista. Y todo eso, bueno, ¿y quién lo sufrió? Lo ha sufrido el ciudadano común. Ya no digo los trabajadores, porque en aquel momento hablábamos del sufrimiento que teníamos los trabajadores, ¿no? Hoy no es solo el trabajador, es clase media baja, trabajador, y ni habla de los que menos tienen, que ya han quedado en una situación de indigencia muy preocupante para cualquier ciudad o cualquier ciudad importante. Y no es porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los propios funcionarios de cada uno de los gobiernos, los que están haciendo una asistencia para poder acompañar a ciertos sectores de la ciudad para que pueda tener al menos lo mínimo indispensable para alimentarse, ¿no? La desocupación en Río Cuarto había marcado, José, que rondaba el 9% según el último índice del INDEX. ¿Cree que ustedes ha aumentado, ya está en los 2 dígitos en la ciudad? Yo creo que sí. O sea, Río Cuarto es una ciudad que al no tener industria, como dice acá el secretario general de la CGT, cuando la economía está arriba, o sea, va creciendo, es increíble cómo Río Cuarto está en las mejores posiciones de blanqueo. O sea, está en un índice entre las primeras ciudades de blanqueo y baja el desempleo, pero rotundamente. Y cuando la economía tiene problemas como estamos teniendo ahora, estamos en las peores ciudades con el tema del blanqueo y estamos lógicamente con un desempleo importante, porque no hay otra actividad que el comercio y servicio. Y acá se mide también en lo que respecta al blanqueo, aquellos que hacen servicio, que no es que están en relación de dependencia, todos aquellos que son independientes, que cuando la situación está mala no pagan el monotributo. Lo primero que hacen es vivir, tratar del dinero para la diaria, y no llegan a pagar el poder estar blanqueado con un monotributo para tener una obra social, futura jubilación y demás. Entonces eso se nota enseguida. Y el desempleo que está en todo el país instalado, lamentablemente no lo vamos a solucionar con planes que hoy los gobiernos provinciales, nacionales y municipal por ahí están sacando algunos planes que van entre 3.000, 5.000, 6.000 pesos. No es la solución. O sea, la solución es generar las posibilidades económicas para que una empresa pueda crecer y pueda tomar trabajadores. Entonces, para esto hace falta una reforma tributaria que no se ha hecho, donde paguen todos, volvemos a lo de recién, en lugar que haya tanta informalidad, paguen todo, pero paguen menos. En algún momento Argentina se tiene que dar porque tampoco es del Río Cuarto, o sea, yo hablo con dirigentes de todo el país y en todo el país está pasando esto. Creció el desempleo, creció la informalidad y lógicamente la gente que trabaja, en muchos casos son pobres, porque mucha gente que está trabajando está entrando en la línea de pobreza. Usted, históricamente, la lucha de los gremios ha sido
digamos, a niveles de capital contra o trabajo, o trabajo contra capital, que sería lo mismo que obrero o empresario, ¿no es cierto? En estos momentos no sienten que se ha desviado el eje, porque contra el empresario prácticamente no pueden ir ustedes contra el empresario no puede hacer magia, porque no hay consumo, no puede producir. ¿Para quién va a producir si no hay consumo? Excepto, me parece que debe estar marcado mucho por el consumo de los empleados quizá públicos o estatales, sobre todo en Río Cuarto o en realidades como la nuestra, que depende de eso. ¿Usted no siente que se le ha corrido el eje, que hoy están luchando En conjunto. más en lo político, sí. más en lo político Pero, que en una competencia con el empresariado o el capital? Efectivamente, es decir, nosotros creemos que esto, por eso yo lo dije hace un momento, decir, esto tiene una solución política, no pasa Claro. por otro lado. Sí, de hecho que en el caso nuestro, referido a la industria, estamos trabajando con los propios industriales y hemos hecho marchas no hace mucho tiempo, precisamente en contra de este tipo de políticas donde la situación nos lleva por igual y nos ataca por igual en cuanto, ¿cierto?, a lo que viene ocurriendo. Es decir, aquí hay políticas, ¿cierto?, que se están llevando a cabo adelante, que están terminando, es decir, precisamente, sobre todo con la industria, con quien produce. Es decir, acá está hecho para un pequeño cantidad de ciudadanos de nuestro país que se están quedando con todo, sin un reparto de equidad en cuanto a lo que se produce. Pero peor aún si tenemos en cuenta que se está atacando a quienes producen. Entonces, hoy estamos en una pelea en conjunto, ¿cierto?, en cuanto a este tipo de política para salir adelante, ¿cierto? Y de hecho lo hemos hecho conocer aquí y que nace precisamente en algunas reuniones que tuvimos aquí en nuestra propia ciudad, ¿no? En una lucha en conjunta para ver cómo hacemos para salir de esta situación o al menos que este gobierno entienda, ¿cierto?, que hay un sector que está siendo devastado y sobre todo en cuanto a que son los quienes producen, ¿no? Y esa Entonces, solución- sí, eso es preocupante, es decir, cuando uno Sí, lo ve claro. desde ese punto de vista es muy preocupante lo que nos viene ocurriendo con este tipo de políticas neoliberales. Por ahí uno no quiere hablar mucho en lo que hace a la parte ideológica, ¿no? Pero estas políticas, y digo así, neoliberales, las conocemos porque ideológicamente fueron... no han sido esta vez, han sido históricamente las pocas veces que se pudieron llevar a la práctica, es decir, nunca con gobiernos elegidos democráticamente, pero sí ya hemos tenido en otros gobiernos que a causa a lo mejor de alguna traición o precisamente cuando no tuvimos democracia se llevaron a cabo, ¿no? Y por eso es que la conocemos y por eso es que hablamos un poco de la parte ideológica de todo esto, ¿no? Y por eso estamos convencidos que esto tiene una solución política y para eso necesitamos una unificación, primero del movimiento obrero y después de los sectores políticos, ¿no? Así es. Que se cambie la matriz, un ejemplo. ¿Cree que se va a solucionar rápidamente o esto va a llevar muchísimo tiempo, muchos años para recuperar lo perdido? Y nosotros decimos siempre lo que se destruye es fácil destruirlo en poco tiempo y muy difícil es reconstruirlo, ¿no? No obstante, nosotros tenemos también ya hemos padecido, es decir, tenemos mucha experiencia como argentinos, incluso han venido de otros países a ver cómo renacimos rápidamente en otra época después de haber estado prácticamente en un país desquiciado y totalmente fundido como ha ocurrido, y después rápidamente pudimos recuperarnos y salir hacia adelante. Yo creo que tenemos posibilidad, tenemos un país rico, ¿cierto? Esencialmente rico en lo que hace a un montón de cuestiones y también en la producción. Y si hay políticas donde contemple esta situación, creemos que va a costar, que va a llevar un tiempo, pero que se puede reconstruir, ¿cierto?, en un plazo prudente, ¿no? Pero también tenemos que acertar ese día que vayamos al cuarto oscuro en cuanto a ver que, como decía José Luis, decir, bueno, queremos saber que el que entre qué es lo que va a hacer con esto, ¿no? Es decir, por eso es esencial y siempre nosotros hablamos, ¿cierto? Sobre todo primero en la unidad del movimiento obrero, después con los sectores políticos y después que tengamos políticos que quieran cambiar esto para bien de todo, o al menos, ¿cierto?, que contemple a la mayor cantidad de ciudadanos y no solo a un sector que es como lo que los viene pasando hoy, ¿no? Sí. Sí, en una circunstancia difícil, con un país totalmente endeudado, que
los argentinos estamos endeudados. O sea, esto lo tenemos que tener muy claro, ¿no? No se endeudó el quien gobernó, se endeudó el país, nos endeudamos los argentinos. Entonces, ¿cómo salimos adelante? Y si no hay una concertación donde tomen las medidas necesarias para que y esos cambios sean políticos, como dice Ricardo, es imposible de que el país, si no cambia el modelo, lógicamente pueda salir. Y para esto creo que tiene que haber una concertación de los partidos tradicionales, de las personas que tienen poder en este país, porque convengamos que hay personas o hay sectores que tienen poder. Entonces, volvimos a la receta al fondo, cuando era un tema agotado. Sabíamos que meternos en el fondo es meternos en la cueva que nos presta plata a la vuelta de la empresa, es una locura. O sea, volver al fondo para gastarnos el dinero, para que se lleven la plata unos pocos, ya lo vivimos. Y volver al fondo como una salvación. Como una salvación, Como una claro, salvación. como para decir, bueno, esto de esta manera vamos Claro. a frenar el dólar, vamos a frenar la inflación, vamos a frenar... Y no, sí, no, la receta esta, Argentina tiene la posibilidad de producir, tenemos que ponernos de acuerdo cómo hacerlo. Claro. Cómo hacerlo, y lo que decían recién es cierto, estamos todos en el mismo barco. O sea, hoy el que genera empleo es la pyme o la pequeña industria. Sí, seguro. Son los que generan empleo, o sea, los que verdaderamente dan la posibilidad de trabajo a la gente. Entonces, estamos en el mismo barco, hemos tenido muchas reuniones nosotros locales acá con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Industria, y todos estamos preocupados y estamos viendo en conjunto qué pedirle a los sectores políticos, porque entendemos que el cambio es político. Sí, está bien. Hay decisiones que son políticas. Está bien, ahora, para transcurrir este 2019, ¿no? ¿Qué expectativa tienen ustedes sobre la apertura, sobre las paritarias? O sea, ¿cómo encarar una negociación donde no va a ser fácil, supongo, tratar de ponerse de acuerdo en incrementos salariales frente a esta realidad? A ver, es una situación compleja, complicada, precisamente en el caso nuestro de la UOM. Hoy nosotros nosotros introducimos un paro el día jueves 18, o sea que hoy estamos en una conciliación obligatoria. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que está muy complicado hablar de paritarias y de saber en cuánto va a terminar una inflación este año, ¿cierto? Porque la experiencia que tenemos anterior nos desenmascaró, es decir, ninguno de nosotros imaginaba que de marzo a marzo hubo el 53% de inflación. Es decir, son cuestiones que nadie imaginaba que podíamos llegar a ese nivel de inflacionario. Por lo cual yo creo que prácticamente todos los gremios van a estar haciendo lo mismo. Primero queremos recomponer lo perdido en la paritaria pasada, porque los salarios perdieron muchísimo en cuanto a la inflación, incluso al poder adquisitivo respecto al dólar. Y después ir tratando de trimestralmente ir viendo y sentarse a hablar cómo vamos recomponiendo el salario de acuerdo a la inflación. Es decir, no hay otra situación. Eso es lo que se ha hecho a través de la UOM también, y bueno, hoy tenemos una complicación que es de la situación que están padeciendo las empresas, y donde se complica mucho poder generar y hablar en cuanto a recomposiciones salariales. No obstante, nuestro deber, y lo vamos a seguir haciendo porque, como decía José Luis, y nosotros sabemos a través de los salarios que tienen nuestros compañeros, que una gran parte no es que esté entrando en la pobreza, sino que ya es pobre. Porque hay muchos trabajadores que están por debajo de los 28 o 29 mil pesos que hace falta para una canasta básica. Es decir, nosotros sabemos que hay una franja muy amplia de trabajadores que están en el nivel de pobreza. Así es, no va a ser ¿Cierto? muy agradable. Exacto, Hay mucha ¿cierto? fiesta el próximo Entonces, 1 de mayo. la idea es esa: primero recomponer medianamente ese poder adquisitivo perdido del año pasado, y luego trimestralmente sentarse a ver cómo va el sistema inflacionario en nuestro país para ir recomponiendo el salario, ¿no? Bueno, Nosotros estamos sí, en cortito. paritaria. Estamos en paritaria, y bueno, y esto es buscar un modelo totalmente diferente, imposible de pactar por un año. El año pasado nos reunimos, hubo 4 paritarias de comercio el año pasado, y este año no sé si no la tenemos que hacer mensual, ¿no?
porque entiende el propio comerciante que cuando aumentan los sueldos, vuelve el consumo. Es increíble cómo se nota el movimiento de la gente en una ciudad donde a lo mejor el comercio es lo principal y donde lógicamente cuando aumenta el sueldo. Bien, muchas gracias por venir. Se van a llevar un presente del programa, un Malbec de Supermercados. Gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias a Muy ustedes amable. por darnos la oportunidad. Muchísimas gracias. La pausa y en instantes ya regresamos en el último bloque con el espacio del licenciado Javier Milanesio. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo andán? Bueno, vamos a tratar de analizar qué es lo que está sucediendo en el mercado financiero. Bueno, una situación compleja, se podría decir, en el cual, bueno, se empieza a ver esto de que la confianza en el peso, de hecho, el valor del peso va cayendo, y donde vemos un Estado que, si bien debe bajar su gasto público, un gobierno que ingresa cerca del 6%, hoy se espera que cierre con un 4,3% de déficit en relación al PBI. Y en esta situación vemos que el tipo de cambio se incrementa, y donde empezamos a ver también de que ante un contexto devaluatorio y una próximas elecciones, el dólar pasa a ser un refugio. Entonces, en esta situación vemos que los inversores se desprenden ante la incertidumbre política de los activos, de los bonos en dólares, el riesgo país se mantiene en valores elevados, y donde hoy se empieza a ver como estrategias, inversiones, si son de mediano o largo plazo, tendiente hoy ir a moneda dura, moneda como el dólar, donde se buscan activos a través de fondos que no estén por ahí en Argentina, o que tengan ciertas deudas de empresas, donde sean un poco más estables al riesgo país. Y en todo caso también se va a la adquisición a través del mercado de cambio, a través de la bolsa de valores, se compra dólares a través del dólar mayorista. ¿Cómo puede acceder alguien que quiere invertir en estos mercados? O sea, ¿cualquier persona puede acceder a este tipo de inversiones? ¿Cuál es la rentabilidad? En este tipo de inversiones lo que se busca es la adquisición de monedas, ya sea o la compra o la venta de dólares. Para hacerlo simplemente hay que abrir una cuenta comitente en una sociedad de bolsa, y donde toda la regulación, por supuesto, es que se pueda demostrar el origen de los fondos, que sean orígenes lícitos. Y a partir de eso lo que se hace es, a través de bonos en dólares, poder adquirir dólares a cotización mayorista. Es decir, para que se entienda, en vez de existir una punta compradora y una punta vendedora, que básicamente es la rentabilidad que tiene la casa de cambio, Claro. Se compra una única cotización que estaría en el medio, para tener un aproximado, en esos valores. Entonces, el que necesita vender dólares consigue una cotización superior a la que estaría dispuesto a pagarle un banco, y el que tiene que comprar consigue una cotización inferior al que tendría que estar comprando. ¿Y cuánto hay algún tiempo obligatorio o mínimo de permanecer en el mercado? No, básicamente eso se hace con operaciones inmediatas. Simplemente lo que se hace es, a través de la cuenta bancaria, si es una caja de ahorros, se transfiere el dinero, y luego, una vez que se acreditan en la sociedad de bolsa, es instantánea la operación de compra y venta, y se transfiere luego los dólares a las cajas de ahorro en dólares del ahorrista. ¿Eso se hace a través de una casa de cambio? No, a través de una sociedad de bolsa. Directamente en la sociedad de bolsa se abre la cuenta se fondea, hoy se debe fondear a través de una cuenta bancaria, o sea que desde la cuenta bancaria, si es caja de ahorro, evita también impuestos, débitos y créditos, porque ¿Y no cómo se están accede? grabados. ¿A través de qué mecanismo se accede? O sea, hay que ir a ver a un agente a un productor, operador con vos, exacto. por ejemplo. O se va a una sociedad de bolsa, si no un productor, se abre. El productor básicamente lo que hace es hacer la apertura a la sociedad de bolsa para la sociedad de bolsa, y luego se envía la orden para hacer esa operación de dólar mayorista. ¿Esto es la herramienta que más se está utilizando en estos momentos? Hoy, para el que hoy considera un contexto de mucha volatilidad y desea permanecer en dólares, lo hace, se está haciendo mucho. Y también el que desea vender dólares, también por ahí, ya sea con estas tasas, empresas que necesitan desprenderse de dólares para cubrir gastos corrientes, también consiguen un diferencial superior, y por lo tanto también se está utilizando mucho. ¿Cuál es la rentabilidad promedio en este sistema?
Básicamente la rentabilidad está en que uno puede ahorrar entre un 1 y un 2% de la cotización que conseguiría en un banco. En el spread, o sea, un 2% en relación a la ganancia entre lo que cuando el banco compra y vende. Supongamos, si uno puede comprar un dólar a 44 pesos en un banco, podría, un estimativo, ¿no? No es correcto, pero en un 40 a 42 pesos, 42.50 podría estar comprando algo que está a 44, por ejemplo. Es una cotización superior y eso es lo mismo prácticamente también para venderlo, entonces también uno logra un diferencial interesante en este punto. Y después básicamente tiene los dólares en su caja de ahorro bancario para así hacer lo que desee. O sea que sería el refugio del activo. Básicamente es refugio en el activo, por lo menos hasta que haya cierta certidumbre. De lo contrario, otros activos, pero ya tratando de evitar el riesgo argentino. Bueno, Javier, muy interesante, muchas gracias y nos veremos en la próxima semana. Nos estamos viendo, gracias. Todo ya al final, Hugo, del programa. Así es, bastante interesante el análisis y lamentable y triste, ¿no? El análisis del mercado laboral. Así es, sin expectativas de crecimiento. Y esa pregunta que le hacías al responsable de la CGT de Río Cuarto no te la puedo responder. Mientras tanto, ¿qué hacemos en el 2019? Exactamente. Bueno, esperemos tener respuesta pronto, ¿no? Gracias, así es. Nos vemos la semana próxima. Hasta la próxima.